El que solo piensa en fútbol suele creer que su mundo es un balón. Polémicas, debates y mucho más en el programa referencia del balompié venezolano. Bienvenidos, es un balón. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los que nos escuchan en este nuevo podcast del Mundo es un Balón. Esta nueva modalidad que hemos adoptado para esta cuarentena, estamos todos viviendo. Recuerde usted quedarse en casa y tranquilo que el Mundo es un Balón le va a llevar un contenido de calidad para que usted pueda nutrirse, distraerse y seguir aprendiendo con nosotros, porque nosotros también estamos aprendiendo de nuestra historia, conociendo anécdotas y demás, que a lo largo de esta semana lo vamos a ir haciendo y lo seguiremos manteniendo. Hoy también vamos a tener un invitado súper especial, que si alguien conoce de este fútbol es este señor, así que usted tranquilo y póngase los audífonos y póngase cómodo, porque hoy también va a disfrutar de una buena charla de nuestra historia, de nuestro fútbol y de tantas otras cosas que vamos a poder conversar el día de hoy con nuestro invitado. Como siempre, en la producción, Fabricio Cusola, Mónica Vázquez, Alejandro Martínez, el gran Brian Márquez del Llanito, en los micrófonos, Elías López, Raúl Zambrano, Jorge Alberto el Zurdo Rojas y quien les habla, Carlos Quintero. Le acompañaremos durante este rato de podcast para que lo disfrute a través de YouTube, de iBooks, de Spotify también, entre otras plataformas que tenemos para que usted pueda disfrutar de nuestro programa. @Mundo Un Balón en Twitter, en Instagram también, por allí se puede conectar y seguirnos en todas las redes para estar pendiente de nuestras publicaciones. Ya le vamos a presentar al invitado. Primero vamos a dar la bienvenida a nuestros compañeros. Puedo arrancar con el señor Elías López, el de las Minas Front. Elías, ¿cómo estás? Bien, Carlos, Zurdo, Raúl y a todos los que nos escuchan en este podcast del Mundo es un Balón, el séptimo, si no me equivoco. Nada, la verdad que muy contento, como te lo decía en el podcast de Ruber, siempre hace falta estas noches mágicas del Mundo es un Balón, de programa, de podcast y más con invitados como el que vamos a tener hoy. Estoy muy contento, la verdad. Es así, y usted lo dice, séptimo podcast, y vamos a seguir aprendiendo de nuestro fútbol. Hoy el invitado, creo que, bueno, a más de Los uno invitados se van poco a poco. Un Sí, invitado es mejor que el otro y nos deja mejores en palabras que otros. Ojo, no estoy queriendo exactamente, decir y que los esa es la otros son idea. malos, sino que de verdad que la expectativa siempre queda muy alta con cada jugador y cada invitado que pasa. Exactamente, y es nutritiva la información, así que bueno, vamos a seguir aprendiendo. A ver, le doy la bienvenida a uno que no hace falta presentarlo, todos lo conocen, un histórico, un jugador extraordinario y que ahora es parte de nuestro programa desde hace unas semanas y meses y demás, y nos acompaña en nuestro podcast diarios, el señor Jorge Alberto el Zurdo Rojas. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola muchachos, bueno, buenas noches a todos los que nos están escuchando, a ustedes especialmente, compañeros, todo bajo control y bueno, a disfrutar de este programa con este súper invitado, súper especial que tenemos, conocedor, como lo dijiste al principio, de todo lo que es nuestro fútbol nacional y aparte, como yo lo dije, de Napoleón Centeno en su momento, de un pulpo, bueno, este invitado es muy parecido a ese señor también, ¿no? Y también como persona es excelente, ¿no? Entonces, bueno, le vamos a dar la bienvenida a él, bueno, ya la haremos, o tú la haces oficialmente, Carlos, pues, con ese invitado especial. Muy bien, bueno, así va a ser, Jorgito. Vamos a ver, también tenemos a nuestro compañero Raúl Zambrano de Río Caribe para el Mundo. Raulito, ¿cómo estás? A ver, Raulito, bueno, creo que se entrecorta Muy un bien, poquito muchachos, muy bien, gracias a Ahora sí. Dios. Una noche más. ¿Se escucha? No, Sí, bueno, ahora sí. complacido nuevamente de estar en un podcast más con todos ustedes, y bueno, como decíamos, teniendo un invitado que nos suma, que nos deja muchas experiencias, muchas cosas positivas, todo siempre sumando en pro a nuestro fútbol y seguramente que hoy vamos a disfrutar muchísimo, porque, y voy a hacer un spoiler, el, el invitado de hoy tiene un cargo que pocos venezolanos han desempeñado fuera de nuestros países, ¿ah? Y desde esa perspectiva, desde esa visión de él, es muy importante entonces hacer un símil a cómo él, porque también lo hizo aquí en Venezuela,
cómo se está haciendo allá afuera, y entonces por allí muchas personas van a permitir saber cómo es esa parte del fútbol que maneja este personaje. Es así, Raulito. Y bueno, vamos a sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida al invitado súper especial que tenemos hoy, un hombre de fútbol, tiene un libro, es estadígrafo, historiador, miembro fundador también de lo que es la Asociación de Historia y Estadística de Fútbol Venezolano, gerente general ahora de un equipo internacional como Boston River, pasó por el Deportivo Táchira, por Estudiantes de Mérida, historia sin fin. Y bueno, es un honor y un gusto para nosotros tenerlo hoy en nuestro podcast al señor Javier Miniti. Javier, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, muchachos. Bueno, agradecido por la invitación, sobre todo por todas las palabras. Espero no defraudarlo porque han elevado bastante la expectativa con todo lo que han dicho de antesala. Saludos a Jorge, a Carlos, a Elías, a Raúl. También me dijeron que está Alejandro en la parte de La producción. producción. Exacto. Así que bueno, saludos muchachos y gracias por la invitación. Muy bien, no, bueno, gracias a ti por acompañarnos. Y Javier, hoy nosotros conversábamos y decíamos, bueno, vamos a tener, como bien decía el zurdo, alguien que sabe de fútbol y que conoce nuestro fútbol nacional muchísimo. Y yo quiero arrancar por eso, ¿no? Por esos inicios, ¿no? De tu persona con el fútbol. ¿Cuál fue ese primer contacto que tuviste con el fútbol nacional y que te dijo, bueno, yo quiero dedicarme a esto? Bueno, el fútbol para mí, nací en el fútbol me golpeó en la cabeza, en la frente al día de nacido. Mi papá jugaba en Estudiantes de Mérida y de recién nacido, como les digo a todos, mi primer trabajo fue mascota, salir en la foto del 11 de Estudiantes de Mérida en el Sotorrosa antes de un partido de fútbol, y en la casa se vivió y se respiró fútbol del primer día, así que era más difícil no ser del fútbol que serlo. Claro. Y fuiste jugador Ah, profesional también, además, ¿no? Y pues en el fútbol he pasado por todas como les digo, desde mascota, categorías menores, campeonatos juveniles, fútbol profesional, radio, libros, periódicos, delegado, gerente deportivo, gerente general. Me ha tocado hasta presidente, estudiante, me tocó ser en un semestre, por poder para mantener el equipo en primera. wow. Esa no me la sabía. Javier, sí, Javier, yo lo hablábamos en uno de los anteriores podcasts, no sé si se acuerdan muchachos, que hablábamos de recomendaciones de películas, de libros y de otra cosa, y de alguna canción, no me acuerdo cuál fue, y yo le comentaba a los muchachos que yo tenía en casa, libro bueno, que tú escribiste, La Vinotinto de Pasión de Pocos a Delirio de Millones. Todavía no lo he leído, lo tengo pendiente para esta cuarentena, pero quería preguntarte por él, ¿no? Porque, a ver, más allá de vivirlo, lo supiste plasmar en un libro que me imagino fue complicado porque, a ver, tuviste que haber dejado muchísimas anécdotas por fuera. Sí, el libro de por sí, es una anécdota, porque el libro se escribió junto a Hans Graf. Hans, un amigo. Teníamos trabajamos en el primer portal de noticias web del fútbol venezolano, se llamaba aridegol.com, después era arritmodegol.com, inclusive antes de Soccerbest, de todas estas páginas que entraron en Venezuela. Estamos hablando del año 2002, 2003, imagínate. Estamos hablando, sí, en inicios de las páginas web dedicadas al fútbol venezolano. Y nosotros escribimos el libro pensando que Venezuela, después de la actuación del premundial de Corea-Japón, cuando agarró Richard, el cambio entre Pastoriza y Richard, habíamos sentido que había algo que iba a cambiar, y sobre todo esas 4 victorias consecutivas sobre el final, ganarle a Uruguay, después ganarle a Chile en el Estadio Nacional y rematar con Perú y Paraguay, te dejaba esa sensación del remate para la eliminatoria que venía. Iba a ser algo distinto la de Alemania, seguramente íbamos a pelear. Y escribimos el libro con ese nombre, La Vinotinto de Pasión de Pocos a Delirio de Millones, porque hizo el clic
el título lo dice, pasó de ser una selección que era Claro. casi clandestina, que muy pocos la seguían, que las goleadas los espantaban, de que no tenía información de la prensa, y de un día al otro se convirtió en una fiebre, en un boom vino tinto, de la mano de Richard, y bueno, había que dejar ese momento histórico. Escribimos el libro se editó en 2003, y se lo ofrecimos a todas las editoriales en Venezuela, ninguna nos hizo caso, y la única que nos atendió fue Libros en Red en Argentina. Es más, el libro sale primero en Argentina en el año 2003, se edita primero en Argentina, se vende en Argentina, antes que apareciera Amazon y aparecieran todas estas cuestiones de Libros en Red, ya Libros en Red tenía venta de físico, te lo mandaban a tu casa desde Argentina, o te lo mandaban en digital. Estamos hablando del año 2003. Y luego Imagínate. tiene una anécdota porque el libro nos mandan, aparte de las regalías, nos dieron una cantidad de libros que nos mandaron a Venezuela y teníamos que ponerlos en las librerías en Venezuela. Paseando por librerías, yo voy a una librería que se llama Ludens, en Mérida, en el Centro Comercial Alto Prado, y cuando explico al señor, el librero, toda esta situación, me queda mirando incrédulo y me dice, un libro del fútbol venezolano escrito, o sea, publicado en Argentina, o sea, no entiendo nada, me decía. Déjame el libro y te llamo en una semana. Me llamó para decirme que la gente de Alfadil, la editorial Alfa en Venezuela, iba a hacer la edición para Venezuela. Y ahí nace el libro que es más famoso, más conocido en Venezuela, que tiene la portada con la cintica de Richard Páez, que hizo el prólogo del libro y fue la edición que se vendió para Venezuela. Afortunadamente Hans, en todo su movimiento, había resguardado los derechos de autor por país. Entonces no nos complicaba con la edición argentina y pudimos hacer la edición venezolana. Esa es parte de la anécdota, que el libro del fútbol que hicimos sobre el fútbol venezolano no tenía editorial en Venezuela, empezó siendo editado en Argentina. Claro. Y esa cintica que tú comentas, ¿no? Tiene una frase de Richard que dice, este libro resume lo que significa nuestra vino tinto. Y te quería preguntar, para ti, ¿cuál fue el capítulo, a ver, no más complicado de escribir, sino el que más te disfrutaste escribiendo? Bueno, también tuvimos la participación de varios amigos escribiendo, escribió Edgardo Broner, escribió Alfredo Mesa, reconocido periodista que le gusta mucho el fútbol, escribió también algún capítulo eh, del libro, y fue sencillo porque era escribir algo que sabíamos, algo que habíamos visto. Y si no han tenido la oportunidad de leer el libro y los que lo han leído, van a entender de que tiene una redacción bastante particular, porque es un libro que la historia se encuentra de adelante para atrás. El libro no empieza por el capítulo 1, empieza por el último partido de la eliminatoria del 2002 y después vamos hablando hacia atrás, tratando de entender o de buscar los elementos que hicieron llegar a ese momento. O sea, ¿por qué empezamos el libro con el boom vino tinto, con los Claro. millones de personas siguiendo a la selección? Y fuimos en retrospectiva haciendo una regresión para entender en dónde se pudo haber generado todo esto. Y pasamos por el proceso de Pastoriza, y después íbamos más atrás con Borrero, con Rafa Santana, hasta el primero, hasta Franco, porque entendíamos que cada técnico en cada proceso le fue añadiendo algo a la selección, dándole algún matiz en el acierto y en la equivocación. Y al final, como dice Richard, cuando uno hablaba tras bastidores, Richard te decía, había que juntar todo lo bueno de cada uno que había quedado, dejarlo plasmado en, en la cancha, en los resultados. Él le transmitió esa identidad vino tinto que era lo que tal le faltaba, porque si tú te ponías a revisar, Pastoriza nos dio muchas cosas de orden, del trato al futbolista de primer nivel en selección, de tener partidos amistosos, porque antes de Pastoriza, tener partidos amistosos con selecciones sudamericanas era impensado, y cuando tenías una copa internacional hacías amistosos contra clubes locales de la ciudad donde estabas entrenando. A veces, te lo puedo contar, la Venezuela en la Copa América de 1991 con Piñarelli se fue a hacer una, un ciclo de entrenamientos en Mérida y terminó jugando contra el Country, contra la selección del centro ítalo.
sea, ni siquiera jugabas contra Llanero, contra Estudiantes, porque estaban en campeonato. Claro. Y la llegada de Pastoriza le dio eso, pero antes de repente Borrero le dio mucho orden táctico. Borrero tal vez pasa muy desapercibida la función de Borrero en la selección, pero resulta que en la Copa América, nosotros votando contra Bolivia, perdimos en el minuto 87, íbamos 0-0 y perdimos por un error táctico. Y ya se estaba viendo lo que era parar bien un equipo, obviamente que carecía de gol, que le faltó tal vez marcar un poquito más, pero fue un equipo que atrás era muy sólido con el 4-2 y te sacaba mucho cero o te evitaba muchos goles. Y si va un poquito más atrás con Rafa Santana, garra pura, emoción, ser irreverente, ir al frente contra Brasil, contra Argentina, te hacían 5, él le hacía 2. O sea, como era Rafa, o como es Rafa, un tipo que tenía las ideas claras y siempre era agresivo. Y si va más atrás vas con el cate y etcétera, y siempre vas a conseguir escarbando algo en todo eso que termina en la frase que dice Richard, que resume lo que significa la vino tinto, el libro que escribimos Hans y yo. Muy bien. Bueno, yo creo que vamos a volver a hacer la recomendación para que todo el que nos escuche lo lea, al igual que nosotros vamos a terminar de leerlo también este gran libro que escribió Javier y con Hans también, para conocer, ¿no? Y en este momento donde estamos en esta coyuntura del COVID-19 y lo que es la cuarentena, creo que es bueno, ¿no? Y hacer todo este tipo de programas, de leer, de ver de dónde venimos para Hace más entender, ¿no? millonario a Javier Miniti, chacho, que compren el libro. Bueno, mira, Además, hay que averiguar si quedan, porque se sacó una edición, la primera edición voló, se Sí, hizo una reimpresión, me va a echar publicidad. También tengo otro libro con Hans del 2007 que se llamaba Copa América, un sueño color vino tinto, editado entre comala.com y también Alfadil. Otro libro que hicimos para la Copa América del 2007, pero el libro de La Vinotinto Pasión de Poco, del Libro de Millones, cuando lo presentamos en marzo del 2004 en el San Ignacio en Caracas, que nos acompañó Richard Páez. Richard siempre, de que leyó el libro, de que le gustó la idea, lo leyó completo antes de escribir el prólogo, siempre nos apoyó. Es más, el día cuando lo fuimos a presentar, él mismo se costeó con su señora, con Yajanira, para ir hasta Caracas a la presentación del libro. Y nos convertimos para Alfadil en récord de venta en un día. Se vendieron 400 ejemplares. Bueno, teníamos a Richard que firmó todos los libros que se vendieron ese día. El señor Ricardo Milla, que en paz descanse, que era el dueño de la editorial, el día que firmamos el contrato para editar el libro, estamos hablando de finales del 2003, dijo: estamos en un país que poco lee, Venezuela, por estadística, el dueño de la editorial más importante de Venezuela en ese año, y que poco le gusta el fútbol. Y nosotros vamos a editar un libro de fútbol venezolano. Muchachos, si venden un libro, desen por hecho que son escritores. El día de la presentación vendimos 400 libros. imagínense. Qué No, nivel. no, qué fuerte eso. Eso es Son un escritores, nivelazo. definitivamente. Sí, bueno, muchachos, No, y demuestra bueno, que había yo... No, habla, dile, sigue, No, que te Javi. demostraba que había gente para consumir literatura del fútbol venezolano. Lo que faltaba era tener literatura del fútbol venezolano. Público hay. Claro, es verdad. ¿Verdad? A ver, Jorge, Tienes toda te la entiendo. razón, porque no se utilizaba mucho eso, ¿no? Y por supuesto nunca teníamos un libro, que alguien escribiera un libro de nuestro fútbol. Siempre había libros de béisbol, de basquetbol, de otros deportes, ¿no? Otras disciplinas. Muchachos, algo pues, bueno, yo tengo, ¿verdad? Que también una gran amistad con Javier desde hace mucho tiempo, desde chamo, de joven, que estuvimos a pesar de que no éramos de la misma edad, Javier un poquito mayor que yo, pero bueno, siempre estuvimos en eso, ¿no? Y algo bueno de todo esto es que nosotros dos debutamos juntos en primera división con la ULA, ¿no? Eso también es parte
de ese recuerdo, de esos momentos que pude vivir con Javier, como cuando estaba, era como futbolista, que estuvimos en la sub-20 de la ULA, y ahí hicimos el salto, que fue algo también anecdótico y de momento, ¿no? De casualidad o que nos tocó a nosotros, ¿no? De subir con la ULA de la sub-20 al equipo profesional, casi que todos los jugadores que estábamos en eso, ¿no? Entonces, como lo dijo, ¿no? Ha pasado por todos los roles, ¿no? Del fútbol venezolano y que verdad que es un orgullo, ¿no? Tener a una persona así que a veces no la valoran porque, bueno, siempre están detrás, están en un segundo plano, pero qué tan Sí, importantes son, ¿no? En una institución para cualquier tipo de trabajo que se tiene que hacer, ¿no? Y Javier es eso, ha sido eso y bueno, en ese tiempo que compartimos, que él compartió como un jugador, bueno, imagínate, él jugó conmigo, él me entrevistó, me hizo todo mi estadística. Lo tuve como gerente, ¿sabes? O sea, he pasado con él, bueno, hemos pasado varias Y cosas y ahora, bueno, zurdo, hemos coincidido, ahora lo ¿no? entrevistas tú a él. Sí, 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 no, bueno, pero mira, me adelanté a todas esas etapas que por ahí es bueno, sería bueno, o sea, a veces el tiempo no te da, pero que nos explicaras, ¿no? O por lo menos que nos dijeras, ¿no? Esas etapas brevemente, ¿qué fueron en tu carrera? Lo que ha sido en tu carrera, pues, como cuando fuiste futbolista y cuando ahora en otros roles, ¿no? bueno, pero le voy a contar cómo le salvé la carrera de tantos años al zurdo Roja cuando por favor. debutamos en la sub-20, en la sub-20 de la ULA, pues estábamos jugando un partido habíamos pasado la fase de grupos en la sub-20, Jorge llegó al equipo y jugábamos una especie como de octavos contra Cabriales, un equipo de Valencia en esa época. Estamos hablando de la sub-20 del torneo nacional del año 94 y Claro. ya sacan la edad por ahí de todos nosotros. Y resulta que el partido estaba medio complicado. Entra el zurdo, tira un centro feísimo por izquierda y en la cancha de Campo de Oro. Y bueno, yo me tuve que tirar de cabeza, y terminé haciendo el gol con la rodilla. Y bueno, el zurdo fue famoso porque dijeron tremenda asistencia. Entonces, a partir de ahí, bueno, el fútbol me fue abandonando a mí porque fue más rápido que yo y el zurdo hizo la carrera que todos ustedes conocen, ganando títulos allí en el extranjero, jugando en una cantidad de países importantes. Pero bueno, por nada, zurdo. Yo me tiré, casi me quedo sin rodillas, pero entró el gol. No, bueno, y tú sabes qué es lo peor, que él dice, bueno, dice no, la gente sabe que el único gol que él hizo fue por mí, imagínate, o sea, mi asistencia fue la... No, bueno, ya, ganamos 5-0 ese día, Caballal, después fuimos a Valencia a la vuelta. Y bueno, tú sabes que esa historia es muy triste porque cuando fuimos a las semifinales contra Estudiantes, el torneo nacional sub-20 de esa época te permitía bajar cinco profesionales. ¿Te acuerdas que nos suspendieron el partido y que por lluvia en Así es. Campo de Oro lo hicieron jugar un martes? Estudiantes había jugado un domingo, pasaron las 48 horas que establecía el reglamento y nos bajaron a René Torres, a Ricardo Mirillo, al Sapo Zambrano, bueno, y nos ganaron 2-1 apenas. Pero bueno, nos eliminaron. Eso, pues Con nosotros puros teníamos que ir a muchachos, la nosotros final, que éramos era puros contra muchachos. Caracas. Nosotros éramos, sí, puro Sí, carajito. sí. Y no, y lo otro, Javi, que bueno, que el tema también como nosotros llegamos al equipo de primera división, ¿no? Fue por tema de, como todo, de directivas, de mal trabajo que hizo esa directiva, que bueno, que al final con muchas deudas tuvieron que dejar ir a casi que a todo el plantel, darlo libre, ¿no? Sí, Y estamos cualquier cosa en me la corrige, temporada Javi, si te digo, 93-94. es correcto. Temporada Y bueno, nos tocó a 93-94. nosotros, es correcto. Y Que se bueno, jugaba en nos Campo tocó a de Oro. nosotros, ¿no? Arrancar eso, ¿no? Así fue. Fue la huelga de los jugadores que se habían parado por pago, dirigía Borrero, la ULA profesional, Ali Sí. Caña era el técnico de la sub-20, 93-94, se paran los jugadores y terminamos en el debut de los profesionales, quedó jugando Elvis, el partido contra el Vigía, me acuerdo que se ganó 2-1.
en Campo de Oro, y que Elvis terminó jugando de delantero porque no había más para nada, y Lechuga Zarzalejo, y Elvis hizo los 2 goles ese día para ganar 2-1. Después vino la limpieza y, y el segundo torneo, el siguiente torneo, que lo agarró Ali Caña de completo a la ULA, con todos nosotros jugando profesional. Sí, ahí ascendimos Qué todos bueno. a primera división. Bueno, yo debuté con 16 años, ya prácticamente para 17 años, fue mi debut, ¿no? Y bueno, Era en qué más joven del momentos, grupo. ¿no? Total, sí. Y aparte que el debut fue malo porque perdimos, como que fue 8-2, fue contra Trujillano, ¿no? ¿Te recuerdas? Ahí en Santa Sí, nos hizo Rosa, cinco, Uy. nos hizo 5 goles Leo González. Ah, Leo González, sí, el sí, técnico sí, sí. ahorita de Lara. De Lara, Claro, jugaba con total, sí, Trujillano. ese. Leo jugaba con Trujillano. Con nosotros Sí, Wow, sí, sí, jugaba sí, imagínate. sí. René Torres, Cochipáez, el Chacal Ramírez, que había estado en la nómina de Nacional de Medellín, campeón de América del 89. Imagínate. Wow. Y nos estamos comiendo 8. Sí, sí, nos dieron un baile, nos metieron. Cada vez que ataque que hacía era gol. ¿Tú Wow, duraste hasta qué 8 año, tremendo gol. Javi, jugando? Yo llegué ¿A hasta el qué? primer año de Richard, al primer año de Richard, cuando armó el equipo de Copa Venezuela. El 95, sí, que 95 fue. Hasta ahí. Fuiste prácticamente un año, ¿no? ¿Y ahí te retiraste o seguiste jugando? No recuerdo bien cómo fue esa pasantía En el tuya. Ítalo me dediqué a otras cosas y después, bueno, como decía uno en Mérida, o jugaba fútbol o estudiaba y después nos pusimos a estudiar. Claro. Ah, bueno, aparte también Y, Javier es criminólogo, ¿no? Esa es otra. Además, Yo sí. creo que muchos no sabían. y por ahí lo leí en el Twitter, por ahí algo leí de eso. Y de hecho, por eso también, sacando la pregunta que complementando lo que decía el zurdo, ¿cómo te decías decir, o cuándo te das cuenta que dices, no, el fútbol no me da, me voy a estudiar? ¿Cómo fue esa decisión? Como dice mi papá, tú no dejas el fútbol te deja a ti. Y uno se va dando cuenta, eh, cómo van las cosas. Afortunadamente el técnico era Richard. Richard fue claro conmigo, me dijo, mira, no te veo eh, para que sigas avanzando de repente más adelante. Bueno, y uno puede ser necio en la vida e ir contra todos y de repente seguir chocándose contra las paredes o bueno, dice, te lo dijo Richard Páez, lo analizaste con tu entorno. Mi papá que jugó en la selección argentina, jugó en River Plate, jugó en Lanús, jugó en Banfield, algo también sabía y me dijo, bueno, si no, hasta donde dé. Y hasta ahí dio como para pelearse profesional y bueno, seguir en otras actividades. ¿Y eras que eras nueve? ¿Eres nueve? O sea, ¿qué posición jugabas? No, un puntero derecho. Todavía en esa época había puntero. Está bien, imagínate. Sí, preguntándole, disculpa Carlos que te interrumpa, Tranquilo. Javi, ya que hablaste de tu papá, que bueno, que fue ha sido uno de los mejores extranjeros que ha pasado por el Estudiante de Mérida a través de su historia y que bueno, que al final se radicó en Mérida hicieron muchos, ¿no? Extranjeros como argentinos, uruguayos, brasileños y mismos paraguayos que pisaron nuestro territorio. Eh, las cosas por ejemplo, recuerdos que tuvo tu papá, por ejemplo, vi una camiseta que me llamó mucho la atención, una camiseta que creo que la publicaste en un momento, de no sé qué año fue esa camiseta, no sé si fue la del debut de él o otro de los años que él estuvo. Todavía las conservan, algo de eso, ¿no? No sé, que si conserva algo de esos momentos tu papá, un zapato, una camisa, una franela, no sé, unas Sí, medias, sí, sí. un mono. Como pasa con todos los futbolistas, se lo conservan la familia. El futbolista es muy desprendido de las cosas mientras juega y después con el tiempo que valora de que había cosas que podían tener un peso histórico. Entonces la camisa esa del 73, que pesa 2000 kilos seca y 3000 mojada, con el Mm. número de cuero pegado,
con goma de zapatero, porque así eran las camisas del 73, que fue el año que llegó mi papá, la guardó mi papá jugó debutó con el número 15 y mi mamá la guardó. Había medias, hay una postal muy famosa de Estudiantes de Mérida del año 74 que salen todos en la cancha de La Salle con un mono completo, chaqueta y pantalón vino tinto. Mi mamá tenía esa chaqueta y ese pantalón. Guardó muchas cosas y zapatos cambiatacos de suela de grafito de esa época que tú lo ves y es del museo, pero Mm, bueno, en esa época sí. Se usaba, sí, sí, guardó sí, y fotos y cosas. Pero al final cuando uno es más grande empezamos a recoger todo lo que había por ahí y lo guardábamos. Porque siempre, como digo, el futbolista va y regala una camiseta, regala la otra y cuando pasa el tiempo dice, yo regalé la camiseta de tal campeonato, regalé. Porque cuando tú estás jugando no andas pensando que hiciste un récord o hiciste algo importante, sino jugaste tu partido, ganaste y sigue. Y después con el tiempo te das cuenta de que Claro. pasaron cosas importantes y se te pasó para guardar algo. sí es. Claro. Sí, bueno, Jorge tiene que buscar la camisa blanca, tiene pendiente esa para ver si la tiene por ahí todavía. El Hablando de primer camisa. triunfo de visitante de la selección contra Chile. Sí, Ah, Sí, hay que exactamente. buscarlo, no Chile, sé. claro. Eso me La puso a camisa que pensar fue a buscar en a Napo. México, ¿no? Sí, hombre, la Ah, ese fue historia con de mi Napo a famoso México. Napo. Sí, buenísimo. Sí, bueno, A muchachos, ver, no, bueno, Raúl, sigan ustedes con Javi. No, bueno. No, Javi, bueno, preguntarte sobre precisamente este 31 de marzo, se cumplieron 16 años del centenariazo. ¿Qué recuerdos, no? Te dejan de ese partido? ¿Dónde estabas? ¿Con quién lo viste? ¿Cómo viviste ese día histórico de nuestra selección en el que el zurdo fue protagonista en el segundo tiempo? Sí, el zurdo estuvo ahí. Creo que hoy hicimos una dinámica por Twitter con los seguidores y la gente tal vez no se acuerda cómo fueron los goles, tal vez le falten detalles del partido, pero que la victoria los marcó, se acuerdan absolutamente dónde estaban, con quién estaban, qué estaban haciendo, este, cómo estaban sentados, cómo estaban vestidos. O sea, marcó un antes y un después del fútbol venezolano por el impacto de ganarle a una selección como Uruguay. Se dice rapidito, pero hay dos victorias que parecen que pasan muy por debajo de la mesa. Por ejemplo, la de Chile, la que habla el zurdo, la del 2001, cuando se gana 2-1, está Chile, 2-0, corrijo. Chile había jugado 4 días antes en la despedida de Zamorano y le había ganado a Francia, que venía a ser campeón del mundo en el 98. Y días antes, en la última jornada antes de esa, le había ganado a Brasil en la eliminatoria. Entonces, esa es la selección de Chile que, que se le gana en el Estadio Nacional. Entonces no es poca cosa. Ya menospreciado un poquito ese partido porque dicen, no, que Chile que venía de menos. No, no. Chile antes de perder con Venezuela le había ganado a Brasil, que sería campeón de ese Mundial del 2002, y le había ganado 4 días antes a la selección de Francia, que era el actual campeón del mundo. Entonces, por ahí uno saca la dimensión de ese partido. Igual con Uruguay. Uruguay era 2 veces campeón olímpico, 2 veces campeón del mundo. El último campeonato fue en el 50. Uruguay siempre está. Uruguay tiene 3 millones de habitantes y saca jugadores todos los días. Y cuando tú ves en todos los equipos campeones, hay un uruguayo siendo figura. Entonces, es increíble cómo un país tan chico saca tantos jugadores top y hasta dos por posición. Porque inclusive que en un momento tú tuvieras a dos centrales titulares de uno de los equipos top de España, como el Atlético de Madrid, fueran dos uruguayos, Godín Jiménez y Godín. y sí, pues te Jiménez. dice, bueno, Jiménez, sí, sí, te dice, bueno, ¿qué Dice más pasa? y menos. Entonces a Uruguay se le ganó, y Uruguay tenía todos los jugadores en el extranjero, todos, desde Recoba en el Inter, el Memo López en el Cagliari, Munúa que Chevantón, era, Forlán. no, pero estaban todos, Forlán estaba en su máximo momento en el Manchester United. Darío Rodríguez era el capitán Sí, del Schalke 04, del Schalke que le peleaba al Dortmund y al Bayern. O sea, no el Schalke de ahora, el Schalke del 2004 que centralazo era era ese, ¿eh? protagonista. Entonces, a ese, y se le ganó en el centenario, que tu abuelo de pájaro, para que Uruguay pierda en el centenario un partido hay que escarbar con pala como buscando dinosaurio, porque pasan años y pasan años para que Uruguay esté perdiendo de local.
Y entonces, todos esos ingredientes se A sumaron ver, para una y te victoria. hago también esta pregunta, y te Sí, hago esta escucho. pregunta porque leí mucho por Twitter algunas personas que intentan como que minimizar esa victoria de Venezuela, como diciendo que ya basta, que por qué recordamos esta victoria todos los días. Entonces yo hago un comentario también, como que bueno, esas personas que critican esto, que le pregunten a un uruguayo de eso que uno dice coloquialmente de a pie, esos que aman a la selección, que la siguen todos los días, a ver cuál es esa derrota más dolorosa de la selección uruguaya en los últimos 20 años. Muchos, estoy seguro porque he conocido a varios y me han dicho que no pueden olvidar esa derrota contra Venezuela, ¿no? Esa derrota pegó en el orgullo, pero pegó en el ánimo. Acabó con un proceso que venía muy bien, porque el proceso Ramón Carrasco en Uruguay era bastante bueno. Antes de jugar con Venezuela estaba peleando los primeros lugares de la eliminatoria y ese día le costó el puesto. Y le costó 3 años de trabajo, porque hasta que volvió a agarrar un equipo tardaron 2, 3 años en volver a agarrar un equipo. Entonces sí pegó en el ánimo de la gente. Ricardo David en estos días peleaba por Twitter también haciendo la analogía o el símil, como si nosotros fuéramos a jugar béisbol, un mundial de béisbol y apareciera Chile de invitado y nos ganara un partido del mundial de béisbol, para matarnos nosotros, o sea, porque Chile no tiene ni medio jugador en las grandes ligas y nosotros tenemos hasta Salón de la Fama, entonces no sea malo. Bueno, más o menos pasaba algo así. Claro. Nosotros estábamos en un contexto bastante más bajo en Sudamérica y dimos una cachetada que nadie se esperaba. Entonces marca un antes y un después. Después de ese partido yo me reuní con Richard porque estábamos en toda la organización todo se conjugaba. Estábamos en la presentación del libro. El libro se presentó en abril del 2004 y estaba en el consultorio de Richard. Richard tenía tantas ocupaciones con la selección que pese a eso seguía dando consulta de traumatólogo en el Camaula, que es un servicio de los empleados de la Universidad de los Andes, y él iba 3 veces a la semana en la mañana y atendía a 10 pacientes, siendo el técnico de la selección nacional, o sea, siempre con vocación de trabajo. Entonces, para yo poder trabajar con él y hacer algunas cuestiones del libro, me tenía que ir a anotar en la lista de De pacientes. consulta. Me incluían como paciente, sí, de consulta, como el paciente 11 para poder tener 20 minutos con Richard, porque si no, no había manera entre los entrenamientos, los viajes y la clínica, no había manera. Y yo me quedo con una frase que me dice Richard, después del 3-0, me dice, el tiempo solo nos dirá si este 3-0 nos hizo bien o nos hizo mal. Le tengo respeto a este 3-0 porque nos puede pasar como el 5-0 de Colombia con Argentina en el 94, en el 93. Después del 3-0 hubo distracciones, hubo mucho flash, hubo mucha prensa, el Jorge lo sabe, y de repente pasamos del cielo al infierno cuando perdimos con Chile y no pudimos levantar. Eran como proféticas las palabras de Richard en ese análisis. Había que saber manejar todos los escenarios en favor y en contra, porque era una gran victoria y nosotros nunca habíamos tenido una victoria de ese calibre en la historia del fútbol venezolano. Claro. Y sientes que como que, o sea, fue como, en ese momento no se manejó de la mejor manera en el entorno de la selección, dice. No, eso lo dirá el tiempo y el análisis de cada uno. Nosotros no podemos juzgar las cosas que se pudieron haber hecho bien o se pudieron haber hecho mal. Son decisiones de momento que tal vez si alguien las pudiera echar para atrás, decisiones que se tomaron no se volverían a tomar. Pero después del 3-0, que quedamos con 9 puntos, empatados con Brasil, nosotros terminamos esa jornada, la jornada 5, detrás de Argentina por 2 puntos y empatados con Brasil. Esa tabla era para enmarcarla. Y creo que Una nos locura, ¿eh? desbordó la euforia. Nos desbordó la euforia al entorno, al aficionado. El día previo, la semana previa al partido contra Chile en San Cristóbal era una locura.
llovió toda la semana, yo me acuerdo, es que más, todas las radios, todo el mundo se fue una semana antes, porque parecía que iba a ser el partido bisagra el que nos iba a terminar llevando al Mundial, sinceramente. Había una euforia excesiva, la selección enamoraba, de los cuatro, habíamos ganado 3 partidos consecutivos, porque veníamos de ganarle a Colombia en Barranquilla, ganarle a Bolivia en Maracaibo y de ganarle a Uruguay en Montevideo. Habíamos ganado de los 2 partidos de visitante y veníamos contra Chile de local. Toda la apuesta a favor de Venezuela era el giro completo y bueno, esa tarde, noche con lluvia que nos terminó amargando a todos y bueno, pero creo que también, como dice uno, en las derrotas también se aprende y el aficionado también aprendió. Creo que el ánimo de la afición se desbordó esa semana previa al partido de Chile. Sí, exactamente. Y de hecho, imagínate, 16 años después todavía lo recordamos con esa euforia por lo que representó, ¿no? Pero bueno, es cierto lo que dices, Javier. Y yo te quería preguntar sobre eso, ya hablando de estadísticas, tú, bueno, todo lo que habíamos comentado, jugaste, has hecho tantas cosas y después la parte de estadígrafo, ¿no? ¿Cómo empieza ese proceso y en dónde tú dices, voy a empezar a recolectar y como a plantar algo que no había hecho nadie anteriormente, de alguna manera? Todo tiene fecha de inicio. Me fui con mi papá a un partido de la ULA. Mi papá transmitía en Radio Universidad. Fue un partido y la ULA le gana 5-1 al Lara en el año 91. Y resulta que empezó una discusión en la transmisión al aire. Perdón, 5 le hicieron goles, 5 a Lara, sí, 5 a Lara. La ULA le ganó 5 a Maracaibo, perdón, a Maracaibo. Debutaba Gabriel Urdaneta, o ya tenía unos partidos de haber debutado Gabriel. Entonces, empezaron a discutir que cuándo había sido la última vez que la ULA había hecho 5 goles, y empezaron, no, que yo me acuerdo que en el año tal, que yo una vez vi a Carvajal que hizo 5 goles. Y yo estaba más chamo, y yo miraba y decía, bueno, o sea, nadie tiene nada anotado, nadie, o sea, no tienen una hojita que les diga resultados de antes, o sea, me pareció extraño porque, y en verdad caí en cuenta que en Venezuela no se llevaban registros estadísticos para las transmisiones, para los periódicos, sino se dedicaban a la nota del día, a la tabla de posiciones, que a veces venía hasta mal, porque tú sumabas los goles y te daba mal los goles a favor y los goles en contra. Y bueno, como mi papá tenía un programa, yo salía del liceo, me iba yo estudiaba en el Liceo Libertador, cruzaba la calle que quedaba el edificio administrativo de la Universidad de los Andes y ahí estaba la hemeroteca. Y la hemeroteca de la Universidad de los Andes, una de las más grandes de Venezuela, tenía los periódicos de El Universal, El Nacional, Meridiano, Diario de Caracas, todos los periódicos de todos los años. Y me iba todas las tardes, después de salir del liceo, me iba un ratico a revisar periódicos, a juntar cosas y le hacía a mi papá el guión de las estadísticas para los partidos y para el programa del fin de semana. Él tiene un programa los sábados, generalmente se jugaba los domingos al mediodía en Mérida, Estudiantes o la ULA, y él se llevaba la hojita ya con las tablas actualizadas y alguna historia anterior y empezamos a recopilar, y después eso se convierte en un monstruo de 1000 cabezas y va perfeccionando y vas haciendo tablas o plantillas para llevar las alineaciones. Yo le hacía una plantilla de alineación a mi papá para que tomara todos los datos y después se descargaba en la base de datos, que era todo manual, todo a cuadernito, todo a lapicero, porque no había computadora, no había internet, no había celulares. Pues estoy hablando año 89, 90, que empezó ese manejo de recopilar la información estadística. Muy bien. Bueno, verdad que, y la diferencia, ¿no? En aquel momento no había nadie y ahorita hay varias personas que ya llevan ese tipo de estadística y que de alguna manera tú fuiste como el primero que inició en esta parte, ¿no? Y con la llegada del Twitter, que por ahí, yo creo que el Twitter es como esa red social donde todos estamos pendientes a ver estadísticas, a detalles y demás, ¿no?
Y complacido que haya cada día más muchachos, más personas jóvenes abocados a la investigación. Se ha hecho más fácil porque hay más bases de datos, hay más facilidad de llegar a la información a través del Internet. Hay trabajos importantes. Tengo muchos amigos trabajando ahorita y también las iniciativas locales. Hay especialistas en el Táchira, hay especialistas en Minero, hay especialistas en Zamora, hay especialistas en Valencia. O sea, entonces se va haciendo mucho más específico el trabajo y eso lo único que hace es enriquecer y hacer más grande la base de datos. Y bueno, y nosotros, cada vez que viene alguien nos pide algún consejo o alguna ayuda, con mucho gusto, porque mientras más gente haya investigando, es mejor para todos, ganamos todos porque siempre va a haber más datos, Tal cual. más información. Este, por ejemplo, con la gente de Foro Vinotinto, que los colaboramos permanentemente, tiene un trabajo bien grande de una base de datos de partidos de la selección, del torneo local, son muy minuciosos en la recopilación estadística y bueno, tenemos la Asociación de Historia Estadística, donde está Manuel de Oliveira, donde está Eliezer Pérez, Edgardo Broner, García Regalado, o sea, vamos a decir, los nombres son unos pesos pesados que han escrito y llevan historia Claro. del fútbol venezolano. Entonces, al final, al final la intención fue juntar esas pequeñas iniciativas personales de gente que juntaba información, pero no tenía ni cómo publicarlas o cómo hacerlas llegar a otro, cómo cotejarlas con otra base de datos. Porque si algo este, que te lleva a las estadísticas es que tienes que tener alguien con que contrastarlas para saber si tú estás bien, porque no eres el único. Y eso me sirvió mucho estos años, porque cuando hicimos el trabajo del zurdo para sacar su historia completa de 925 partidos como jugador profesional, tuvimos que acudir a 20 amigos, no solo en Venezuela, sino en Colombia, en Argentina, en Estados Unidos, en Ecuador, para completar una base de datos de toda su carrera futbolística. Y poder llegar a un número tan importante que se dice rapidito y fácil. Pero mira que recién el otro día, Cristiano Ronaldo, que juega todo, para que vean lo que son jugar 925 partidos un jugador venezolano a nivel profesional, Cristiano Ronaldo el otro día llegó a 1000 partidos en su carrera. Y Cristiano Ronaldo juega en equipos top, con ligas de 20 equipos, con Champions, con selecciones, con finales, o sea, y recién llegó a 1000. Entonces, jugar 925 partidos hay que quitarse el sombrero. Y no porque esté el zurdo del otro lado del teléfono, o porque sea amigo mío. Claro. Claro, no, no está fácil. ¿900 qué? No, 900... Y también 25. cuenta lo de 25 Yaracuri. partidos. Claro. Todos. Mañana lo voy a Vamos sacar, poquito, Javi, ¿eh? mañana lo voy a sacar Muy bien. En Twitter y en Instagram. Ya lo adelanté Hay que acá en el programa sumarle. El Mundo es un Balón. Sacarlo lo más, sale más detallado. Nosotros lo sacamos en diciembre porque, bueno, gracias a Javi que en su momento, en los años 2000, creo que fue 2007, algo así fue, Javi, no sé, me acuerdo, fue la última vez que nos reunimos nosotros. No, Que y tú me teníamos varias. sacaste, En 2003, cuando estábamos en el América, ya habíamos hecho un avance. Cuando te fuiste sí. para el Red Bull, habíamos hecho otro. Es correcto, sí, sí. Y ahí fuimos Qué bonito completándola hasta, trabajo. bueno, hasta ahorita que decidí retirarme y le pedí ese gran favor a Javi que con su colaboración fue que pude tener esos números. Porque, bueno, al final uno los quiere compartir con todo el fanático, con todo el fútbol venezolano, pero esos son números para mí y para mi familia que bueno, que uno internamente, yo siento por supuesto un orgullo por todo, ¿no? Por lo que pude hacer en el fútbol y aparte el apoyo que tuve 100% de mi familia, ¿no? O todas las personas que estuvieron a mi alrededor. Entonces, bueno, eso es gratificante, ¿no? Y más que gente como él y todos esos muchachos que están trabajando sobre el tema de llevar estadística, no es fácil, ¿no? Viste lo que habla él, y una cosa que es un monstruo que se convierte. Y de verdad que eso uno, a mí yo digo, wow, eso es impresionante llevar eso, ¿no? Claro, sí. Bueno, imagínate, Y, y yo agradecido con el zurdo porque cuando me dijo, yo tenía más o menos estructurada la carrera del zurdo,
pero bueno, se va a retirar, no podemos hacer algo así a vuelo de pájaro, y dije, bueno, vamos a dedicarle un poquito más. Y, y fue una buena experiencia porque nos pusimos a revisar tan minuciosamente todo que nos conseguimos detalles, campeonatos, y cada vez que investigábamos y buscábamos conseguíamos algo más, Copas Venezuela, torneo, apertura, torneo, clausura, campeonato. Entonces nos permitió recorrer una muy larga y buena carrera y con bastante títulos, y con paso en la selección. Inclusive nos dio tiempo hasta de buscar su paso por selecciones inferiores y juveniles de Venezuela, así que si sumas, aparte de la carrera profesional, todo eso, amistosos y un montón de cosas a nivel inferior, el zurdo se jugó sus 1000 partidos también. Yo creo. Y de hecho, y Sí, además, no es porque esté el zurdo aquí, ¿no? Pero también yo hoy revisaba el tema de las redes sociales, los equipos que están haciendo mil dinámicas y lo que es el zurdo, ¿no? No solamente lo nombran en Caracas, en Táchira, donde de alguna manera es ídolo, sino que también en Caracas lo recuerdan y lo ponen también en su once ideal muchas personas, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta la Y, magnitud, más allá de la cantidad de partidos, la calidad, ¿no? Y todo eso. y hoy Richard Páez declaraba para una televisora de acá de Venezuela, no sé si tuviste la oportunidad de leerlo, zurdo, dijo, Jorge era el jugador con mayor adaptabilidad de mi equipo, entendía todo, lo colocaba de lateral a pesar de que fuese su menos favorita y era donde mejor rendía. También jugó de volante ofensivo y central. Sí, sí, así era. Hasta arquero, él no la nombró, pero el arquero también. Contra Estados Unidos, Seattle. Hicimos, el 2-0 en hicimos eso. Seattle, sí. Claro, me tocó jugar los últimos 15 minutos porque a Angelucci lo expulsaron. Y ¿Y qué bueno, tal me eres tocó a como portero, mí. zurdo? Bueno, No, por supuesto. no le hicieron goles. No le hicieron goles. No me hicieron goles, se lo hicieron fue a Angelucci. La sacaba con la vista. Las dos que me patearon la Después, saqué con la después, vista. eso fue ese fue en el Seahawk de Seattle. Ajá, es correcto. Sí, 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 sí. 2-0. Primera vez Pero que bueno, Venezuela bien, iba a bien. jugar contra Estados Unidos en Estados Unidos. Esto, ajá, Wow, está es portero. correcto. 2 a Increíble. 0. Tú sabes que de ese partido hay una anécdota, muchachos, que es súper cómico, ya que lo Bueno, recordamos, Javi, para contarlo rápido, porque aquí realmente el que es el principal es nuestro invitado, ¿no? Pero bueno, siempre nos desviamos un poquito y enredamos todo, ¿no? Pero sí, Sí. ese partido, para contarlo rápidamente, nosotros teníamos con Richard, lo que era la pelota parada, en la táctica, nosotros teníamos para ser fuera de lugar de pelota de costado laterales en contra, nosotros empezamos a gritar, o uno decía Venezuela, Venezuela, Venezuela. Cuando decía Venezuela, vamos Venezuela, que sí podemos. Era como que la señal para que todos saliéramos al offside, ¿no? Dejarlos en offside del rival. Y bueno, en ese momento viene a cobrar Estados Unidos y están, Venezuela, Venezuela, dale, dale, sí va a Venezuela. Salimos la mayoría y se quedó enganchado Vallenilla y habilitó al jugador de ellos. Y bueno, la pelota creo que terminó en gol esa jugada. Después, porque ahí te delata todo, porque siempre en los televisores, o en las pantallas, perdón, de los estadios en Estados Unidos, siempre ponen las repeticiones de la jugada, ¿no? Y cuando vemos la repetición, vemos que Vallenilla se queda así, él mirando para la pantalla, queda así como ponchado, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nos vamos y cuando vemos el video, vemos eso, entonces empezaron a echarle broma a Vallenilla, que nosotros decíamos Venezuela, Venezuela, y que Vallenilla se quedó enganchado y decía ra, ra, ra. Y eso fue una jodera con eso, Era con el tema que chocante. se quedó, está haciendo barra y se quedó enganchado, dormido en el partido. Entonces, bueno, eso fue parte de ese momento de cómo le echamos broma y Pacheco estaba más bravo que, bueno, como era él, bueno, no molestaba de nada, más picado y malo le echaban broma. Oye, Javi, vamos a Raulito, pasar una parte, sí, Javi, vamos a pasar una parte, pues, importante en tu carrera, que es lo que estás haciendo ahorita, la parte de la gerencia deportiva. Primero, ¿qué diferencia no encuentras en lo que dejaste
en Venezuela cuando estuviste en Deportivo Táchira, que fueron bastantes temporadas, incluso fuiste gerente del Zurdo, tuviste una buena etapa, ¿ah? Creo que tuviste unos buenos años allí en el Deportivo Táchira y ahora allá en Uruguay, en el Boston River, también representando a Venezuela en esa parte, ¿no? Creo que eres el único gerente deportivo venezolano en el extranjero, en una primera división. Bueno, por ahora parece que sí, no quiero pecar de falsa modestia, pero hablamos ayer con el zurdo y sé que si algo sé es que en Venezuela salimos muy bien preparados. Parece mentira, pero a nivel Sí, del trabajo que hacemos, podemos ir a cualquier país y nos va a ir bien. Digamos, sabemos hacer el trabajo, sabemos, en Venezuela se hacen muchas cosas que en otros lados no se las sueltan a los equipos, generalmente es como acá, que es manejo directo del ente regulador, que es la AOF. Recién ahora, por ejemplo, a hablar casos técnicos, como el manejo del COMET, que es el servicio en línea de Conmebol para el registro de futbolistas. En Venezuela, desde que tengo uso de razón y que apareció el COMET por allá en el año 2011, el COMET lo manejan los delegados y los gerentes de los equipos. Acá, recién ahorita este año se está soltando los equipos porque lo hacía directamente la AUF. Entonces, a nivel de preparación técnica, he tenido la oportunidad en Venezuela de compartir con personas muy capacitadas que podrían trabajar tranquilamente en cualquier fútbol del mundo. Y obviamente si tienen manejo de algún otro idioma, mucho más fácil te hace extender o ampliar el universo de trabajo. Luego, en la principal diferencia no está ni siquiera en lo estructural o en la forma de trabajo. Creo que al final lo que nos saca diferencia con respecto a Venezuela, por ejemplo, al hablar del caso de Uruguay, no es el talento. Estoy convencido que nosotros tenemos igual o más talento natural en Venezuela. Eso sí, aquí hay 300% más de actitud para el entorno, para el fútbol, eh, para la adversidad, eh, para salir adelante, eh, por eso, digo, por eso aquí sale Luis Suárez, Forlán, Chevantón, Cavani, Pandiani, etcétera. Bueno, nos ponemos así 200 nombres y por eso sale un Urdaneta, sale un Ricardo, David, sale un zurdo, sale un Salomón Rondón, eh, porque son más escasos en nosotros las posibilidades de que de repente ese sacrificio, eh, ese extra se plasme. También me he dado cuenta de que el pasaporte pesa y en verdad nosotros a veces el talento no es lo suficiente, no solo alcanza el talento. Tal vez, yo siempre voy a un caso, es Marrufo. José Luis Marrufo, sí. con 20 años, había jugado un Mundial Sub-17, tenía ciento y pico partidos en primera, mide 1,80 m, zurdo, juega de central, juega de volante de marca y juega de lateral. Bueno, Marrufo tuviera pasaporte brasileño, argentino, uruguayo, costaría 3 millones de dólares con 20 años, con todo eso que te dije. Pero es venezolano. Y parece que en pleno siglo XXI, en el año 2020, eso pesa, sí, creo que sí pesa. Termina pesando porque jugadores con menos cosas, con menos números, este, terminan costando 10 veces más que los nuestros. Así que estoy convencido que el pasaporte termina siendo el determinante en las posibilidades de los futbolistas nuestros con respecto a la oferta de los otros países, hablando de Sudamérica, específicamente de Argentina, Uruguay y Brasil. El otro cambio es que extranjero en todos lados, y mira que tú puedes saber mucho, yo puedes estar muy coincido. preparado y aquí te toca demostrar todos los días que tú sabes. Y aquí es una prueba de todos los días. Entonces, y eso te ayuda a ser un poquito más eficiente,
a estar más Es correcto. concentrado, te ayuda a crecer en lo profesional y bueno, también en estar en un entorno que es 100% fútbol todo el día, que hasta las señoras, las abuelitas de la esquina andan más pendientes de fútbol, que el país se paraliza cuando juega la selección, pero cuando digo se paraliza es como la cuarentena, o sea, no sale nadie a la calle. O sea, sí, aquí juega Uruguay a la hora que sea, y los call centers organizan, o sea, tú llamas a un call center para pedir una tarjeta de crédito, algo no te va a atender nadie. Y los call centers no trabajan esas 2 horas que juega Uruguay da libre, porque para evitar de que los insulten cuando llamen a alguien durante el partido. Entonces se paraliza hasta ese nivel, y tú te pones a ver el partido en tu casa y hace gol Uruguay y escuchas como si estuviera en un estadio porque empieza todo el mundo saca la cabeza por la ventana a gritar el gol de Uruguay. Nos tocó vivir aquí durante el Mundial de Rusia, Copa América, los partidos de Peñarol Nacional de Copa Libertadores cuando es por fuera y bueno, se escuchan los gritos de gol de cada partido, si juegan los uruguayos, si juega el Inter, si juega el Atlético de Madrid, si juega el Real Madrid, si juega el Barcelona, exactamente lo mismo. Aquí un país que come, respira, vive de fútbol, todo se habla con fútbol. Aquí si tú eres político, tienes que dirigirte a la gente como si estuvieras hablando con futbolistas. Me daba risa porque la campaña electoral, ahorita terminó siendo electo el nuevo presidente. Durante las campañas electorales todos los presidentes hablaban como si estuvieran hablando de un partido de fútbol, como si fueran a un partido de fútbol a disputar la elección, usando términos futbolísticos. Y bueno, y ves fútbol todos los días, de todas las categorías. Es un país chico, el 90% del equipo está en la misma ciudad, y entonces ves Copa Libertadores local el martes, miércoles, el jueves ves Copa Sudamericana, ves partido de campeonato el sábado y el domingo. Entonces en esa parte sí aprovechas bastante de lo que significa vivir en Uruguay. Estos días ha sido bastante gris porque tenemos 15 días, pero que no rueda una pelota, pero ni en PlayStation. A ver, Raúl creo que tenía otro por ahí. Raúl, Sí, sí, ¿me escuchan? sí, ahora sí. Perfectamente. Pues Raúl, se fue Raúl. Raúl creo que se cortó. A ver, Sí, Javier, bueno, ¿sabes bueno, qué? bueno, Hablando... Ajá, sí, dale, Jorge. no, quería decirle, preguntarle a Javi, ya bueno, que no es fácil, ¿no? Como este cargo que él tiene, que es un cargo bastante importante de gerente general de un equipo en Uruguay, un equipo que bueno, que ha sido animador, ¿no? En los últimos torneos lo he seguido y siempre ha estado ahí, ¿no? En la mitad de tabla, ha clasificado a sus torneos sudamericanos. Bueno, me imagino que su objetivo próximo sería tratar de entrar en la Copa Libertadores, a pesar de que siempre tiene a los históricos estando arriba en la tabla de clasificación o entrando a esas copas como la Copa Libertadores. Pero, ¿cómo ha sido el trato contigo, ¿no? En este caso de primero ser lo que estamos hablando, ¿no? Esa etiqueta que por allí todavía en algunos sitios nos tildan así, ¿no? Como del venezolano, de que no sabemos de fútbol. Y en este caso, para ti, ¿cómo ha sido, no? ¿Cómo fue esa aceptación? ¿Cómo fue esa llegada tuya al equipo? Y bueno, más o menos eso, ¿no? Sí, al principio, por más que tú tengas pergaminos, tengas trayectoria, recorrido, eres nuevo y bueno, es un venezolano en Uruguay. Con el respeto de las nacionalidades, es como que llega a las Águilas del Zulia o Cardenal de Lara, un ecuatoriano a ser director de un equipo de béisbol en Venezuela. O sea, Claro. o sea, y obviamente nosotros estamos con ese estigma, con esa etiqueta encima, con ese cartel de que nosotros somos beisboleros y bueno, el típico cuento de siempre que van a saber en Venezuela de fútbol si lo que juegan es béisbol. Y pasan los años y no cambia el concepto, entonces toca el
no hay que parecer no hay que ser inteligente, hay que parecerlo. Bueno, no hay que tener conocimiento, hay que parecer que uno los tenga. Y uno tiene que estar demostrando todos los días que está a la par de ellos, siempre actualizarse. Por eso en estos días estamos parados con esto de la cuarentena, pero estábamos haciendo la carrera de gerencia deportiva aquí en Uruguay, perfeccionando los conocimientos, una carrera de un año, un diplomado en la Universidad Católica de acá, de la Universidad Cristiana, así se llama el instituto, que también es el que saca el Carnet Pro. Aquí salen los técnicos ya graduados con licencia Pro de esa universidad, igual que los preparadores físicos, así que es una universidad nacional reconocida en el tema de los pensum deportivos. Y bueno, es actualizarte, estar al día y no tener el conocimiento, sino demostrar que se tiene el conocimiento, que tiene la capacidad de resolución y obviamente plasmarlo en tu tarea. Que quieras o no, nosotros no jugamos, no tenemos ni incidencia en el resultado, no somos el técnico, no somos el arquero, no somos el centro delantero, pero nos sentimos con la misma carga de responsabilidad en la victoria y en la derrota. Así que nosotros también trabajamos para que el resultado o la consecución del resultado sea favorable al equipo. Y bueno, el zurdo pudo ver que en Táchira nosotros tratábamos, lo que uno busca es que al final del día el futbolista esté cómodo, tenga todos los elementos necesarios para solo tener que pensar en fútbol y en nada más que lo pueda distraer. Porque en el fútbol hay muchas cosas que te distraen y bueno, hay que ayudar a los cuerpos técnicos de los jugadores de que ese entorno sea el distractor, pero lo menos posible. Claro. Y Javier, justo hablabas del tema del conocimiento que de alguna manera te permitió Venezuela, que llegaste preparado para este reto. Y ahorita está pasando una situación particular que de alguna manera todos nos tiene aprendiendo y sobrellevando sobre la marcha, valga la redundancia. Desde tu punto de vista y lo que están haciendo en tu club, ¿cómo están manejando este tema de la cuarentena? Por ahí no se van a jugar durante unos próximos meses porque no sabemos cuánto puede durar. ¿Cuál es la estrategia que van a manejar? Y capaz un consejo que tú le puedas dar a los gerentes del fútbol nacional en este momento tan complicado. Es que es tan atípica esta situación que yo te lo pongo así. Nadie en el mundo, ningún ser vivo, ninguna persona viva en el mundo con más de 100 años vivió una situación similar. O sea, esto es tan atípico que ni siquiera la Organización Mundial de la Salud, si tú vas desde su fundación hasta ahora, es la primera vez que declaran una pandemia mundial. O sea, ni ellos sabían qué iban a hacer, ningún gobierno estaba preparado para esto. Ni los gobiernos más grandes del mundo, los que tienen las mentes más brillantes, saben cómo manejar este caos. Imagínate nosotros los equipos de fútbol y cada uno está tratando dentro aquí está reinando el sentido común. Estás trabajando en función del sentido común y de ver cómo paliar o cómo aguantar una crisis económica que va a ser mundial porque no te ingresan derechos de televisión, porque todo es una cadena. Es como la línea de pago, entonces. No entran derechos de televisión porque no estás jugando y no se están transmitiendo los partidos. Y las cableoperadoras no transmiten y no generan ganancias. Y no se vende publicidad y el dueño de los derechos no te va a pagar. Y si no ingresa el dinero, tú no le puedes pagar a los jugadores. Y se vuelve toda una cadena que es muy difícil. Por eso estamos viendo que tú dices, bueno, aquí el Barcelona lo está haciendo bien, o la Juventus lo hizo bien, o el Deportivo Independiente de Medellín lo está haciendo mejor. Y cada estrategia es particular de acuerdo al sentido común. El Barcelona salió diciendo que se iban a reducir el 70% del sueldo. Eso lo puede hacer el Barcelona, creo. Tú le dices a Venezuela que los jugadores le reduzcan el 70% del sueldo y puedes tener un problema muy grande. El Deportivo Independiente de Medellín puso topes salariales, dijo que los que cobran menos de 10 millones de pesos van a cobrar su sueldo, el que cobre de 10 a 20 va a cobrar 10, Recording has y los que started. cobren más de 30 van a cobrar 40% del sueldo, y que cuando la situación se acomode, dentro de 2 o 3 meses le van a, como un retroactivo, a recuperar lo que dejaron de cobrar estos meses. Entonces tú dices, bueno, ¿cuál es la mejor? No hay una fórmula.
esto es tan inusual de que yo decirte, aquí lo manejan mejor o lo manejan peor, es al final cómo va a subsistir cada uno de tus jugadores, qué les puede faltar. Afortunadamente aquí a nivel de laboral, si hay unas leyes que favorecen al futbolista, que están muy bien protegidos en ese sentido. Aquí hay una cosa que es como el seguro social, y bueno, se llegó a un acuerdo con el gobierno y todos los equipos del fútbol profesional uruguayo. Hay una cosa que se llama seguro de paro, en donde el gobierno va a establecer que nosotros mandemos a los jugadores al seguro de paro por 2 meses y van a cobrar un 80% de los contratos o de sus sueldos, y los equipos complementarle hasta lo que ganarían. Eso te ayudaría a mantener un poquito saneadas las cuentas y con menos riesgo de quebrar. Pero es una situación muy complicada. Es muy difícil decir que hay una fórmula exacta o cómo vamos a salir de esto. De repente lo vamos a llevar, y las consecuencias reales o los daños colaterales lo vamos a empezar a vivir posterior, inclusive ni siquiera dentro de 2 meses, sino cuando ya estemos de nuevo jugando y empiece el nuevo torneo o el nuevo semestre en septiembre, en octubre, en agosto, septiembre, octubre, vamos a empezar a sentir los coletazos reales de la crisis económica en el fútbol. Claro. Y hablando de fútbol, nosotros queremos también conocer esa parte anecdótica, ¿no? De Javier Miniti, que en su parte como directivo, algún hecho anecdótico que tengas de ese Deportivo Táchira, de ahora con River, o en algún momento que te recuerdes, ¿no? Que sea así más emblemático para ti. No, hay montones hay situaciones cómicas, hay situaciones complicadas. Aquí te digo, la más fuerte que me ha tocado aquí, bueno, de tantas alegrías que hemos tenido, como clasificar a 2 Copas Sudamericanas seguidas, o tener el récord de Diego Scotti, que fue el jugador más viejo en marcar un gol en Copa Sudamericana, o ser el equipo récord del Guinness del Loco Abreu, y tener al Loco Abreu como técnico y director, además de las 10.000 anécdotas, la anécdota de cuando picó el penal en Sudáfrica, en el Mundial del 2010, etcétera. Tiene 10.000 cosas. Bueno, Boston River con tan poquito tiempo tiene esas cosas que te llaman la atención. Pero nosotros acá estamos marcados, después voy a Venezuela, pero estamos marcados por un hecho que nos ocurrió el año pasado, que fue el fallecimiento de un jugador por muerte súbita. Es algo que no se le desea a nadie, un juvenil en un partido de tercera división, que se nos desplomó en la cancha y lamentablemente falleció. Estuvo casi una semana en cuidados intensivos, pero la muerte cerebral, el daño era irreversible, y bueno, eso nos pegó a todos, anímicamente golpeó al grupo. Sin duda es un evento que no se lo deseo a nadie. Es muy complicado, muy difícil de sobrellevar, y bueno, te deja enseñanza. Y hoy lo más lamentable es que este hecho hizo mejorar el fútbol en muchas cosas. Se crearon decretos nuevos, se obligó a que todos los partidos, todos los equipos viajen en las categorías menores con su DEA, su desfibrilador, que tengan unidades de primer auxilio, mejorar la red de asistencia de emergencia. Entonces, sí, suena irónico, pero este evento tan catastrófico permitió darle un poquito más de seguridad en ese aspecto al fútbol uruguayo, a todas las categorías, pero bueno, tampoco las cosas tienen que mejorar a partir de una desgracia. Y a nosotros nos tocó vivir esa desgracia, fuera de todas las cosas buenas. Y esa es la que nos puede haber marcado más como punto difícil. Y luego tenemos miles de anécdotas en Yaracuyano, en Estudiantes, en Minero, en Deportivo Táchira, bueno, desde campeonatos, desde viajes de jugadores que se nos quedaron en el aeropuerto, y tuvimos que hacer magia para ir a jugar un partido con Estudiantes de Mérida, que no nos cambiaron el partido,
o cuando la federación no nos quiso cambiar un partido contra Tucanes de Amazonas en un domingo. Bueno, hace 5 años exactamente por estos días nos hicieron ir a jugar un partido en domingo de resurrección contra Tucanes de Amazonas y nosotros jugamos el martes Copa Libertadores contra Sporting Cristal en San Cristóbal y no nos quisieron cambiar el partido y nos tocó jugar domingo y martes en Puerto Ayacucho y en San Cristóbal, que eso es como, no sé, como hacer un viaje internacional, que te toca contratar charter, porque bueno, imagínate, vuelo un domingo a Puerto Ayacucho en domingo de resurrección. Suerte, suerte a ver si pueden conseguir pasajes, pero 100, no, anécdota 10.000, tendría que buscar una específica, una de las que más cuento, una de las, a ver, tenemos el partido contra Pumas en donde se nos mete el perro, que se va el partido porque se nos mete el perro, Clarita, la perra, se hizo famosa. Se Tenemos el hizo partido famosa, cuando ¿no? clasificó. Sí, Clarita muy famosa. Pero una de las mejores fue la de la lesión del zurdo, cuando le ganamos a Emelec 1-0 y nos convertimos. Es tan importante ese triunfo que en el 2016 Deportivo Táchira no es solo el primer clasificado de su grupo a la segunda fase de Copa Libertadores, sino es el primer equipo de los 16 que iba a clasificar a los octavos en hacerlo. O sea, nosotros fuimos el primer equipo de la edición del 2016 que clasificó octavos. Con ese triunfo de Melec 1-0. El zurdo venía de una lesión, no se recuperaba, lo tenían el cuerpo médico y él le dice a Carlito, yo tengo para un tiro libre, méteme titular que yo tengo para un tiro libre. Y bueno, si ganábamos a Melec clasificábamos. Bueno, y el zurdo ahí con su dolor, con su molestia, y tiro libre a favor. Bueno, listo, dijo Carlos, bueno, gol del zurdo, pues el zurdo le dijo que él que aguantaba para un tiro libre, que donde ya el primer tiro libre él lo lanzaba. Y viene el zurdo, se para, ya tocaba la pelota por un lado. No, bueno, en ese medio segundo nos dio un infarto a todos, porque la jugada de tiro libre ya la toca. Ah, bueno, se la tocó a Wilker y se hizo un golazo a Wilker, le ganamos 1-0 a Melec y clasificamos. Hasta ahí jugó el zurdo. El zurdo cumplió, dijo, tengo un tiro libre. Bueno, no dijo que iba a ser directo, dijo que con la jugada de tiro libre hacíamos gol y clasificamos. Ya se Golazo fue. ese. Entonces, sí, jugó Sí, 10 minutos más y cambio. Y nos significó pasar a los octavos de final de la Copa Libertadores del 2016. Pero como esa hay un millón de anécdotas. sí, nosotros Y tenemos con el loco anécdotas, Abreu, ¿cómo es bueno, el loco Abreu? Un tipazo. Sencillo, humilde, bien dado para el trabajo, y como decimos, es loco pero no tonto. Y es una locura alegre, es loco por loco de alegría. Si algo en mi cargo me ha enseñado el tiempo es que es mucho más fácil llevar a jugadores o trabajar con jugadores con grandes carreras y grandes trayectorias. Usted tiene el ejemplo ahí en el zurdo. No hay tipo más humilde, más bien dado para trabajar con los chamos. Siempre fue un líder positivo dentro del vestuario. Protegía a los más jóvenes. Le hablaba duro a los grandes. Porque siempre es así. O sea, demostraba de que cuando la cosa estaba fea no había que apuntar hacia los nuevos, hacia los juveniles. Sino los grandes tenían que tirarse la responsabilidad a la espalda y asumir el problema. Y cuando tú tienes jugadores de gran trayectoria, de gran recorrido, es mucho más fácil de llevar las cosas, de hacerlo. Y mira que en Táchira teníamos jugadores de recorrido que habían ganado cosas importantes. Y te pasa acá. Acá los jugadores con que mejor hemos trabajado son los que tenían mejor carrera, más larga trayectoria, como Loco Abreu, como Diego Scotti, como Pablo Álvarez, que jugó en Italia, jugó en Nacional, fue campeón. Tuve al Tato García, que fue en el quinquenio que fue técnico ahorita con nosotros, que estuvo en el quinquenio de Peñarol. Eso es hablar palabras mayores, de ganar 5 títulos seguidos, etcétera. Entonces te das cuenta que al final el jugador grande, el jugador importante, es el que más te da cosas positivas, más te suman los grupos, más te ayude y más fácil te hace el trabajo.
Hola, Sí, Javier, fui yo. por ejemplo, tuviste jugadores, No, o creo sea, que fue Carlos. en Deportivo Táchira, ya que estás hablando de ese tipo de jugadores, con Giancarlo Maldonado, el zurdo, Maestrico González, y me imagino que con cada uno de ellos quedó alguna anécdota, algún recuerdo de esa pasantía, y ahora que estás en Boston River también, con jugadores como el Loco Abreu o Scotty, jugadores que fueron figuras de sus selecciones y también de las ligas de sus países, ¿no? Sí, al final, uno dice, el fútbol tal vez no te deje plata. Vaya que el zurdo diga que estoy millonario por la venta de libros, que es mentira, pero bueno. El fútbol tal vez no te deje dinero, pero sí te va a dejar viajes, historias y amigos. Eso es lo principal que te deja el fútbol. Sin duda, ¿eh? Amigos y cuentos y mucha historia. Bueno, al final cuando estás en el bus, en el avión o te estás tomando un café, terminas contando algo que pasó en el fútbol, algo que te marcó. Y cuando te juntas al tiempo con el zurdo, o ves a Javi López o a Alan Libeski o a Gerson Chacón o al Maestrico, vas a terminar contando algo que pasó, recordando algo que nos marcó, una anécdota, porque al final todas las anécdotas, por muy malas que sean, y por la derrota más grande que hayas tenido, termina siendo, cuando la evocas, termina dándote este, alguna alegría y te saca una sonrisa. Te lo vivieron ahorita empezando la entrevista, cuando recordamos con el zurdo que perdimos 8-2 en el debut con Trujillano, y era para amargarte, era para vivir con cara larga toda la vida, y no, al otro día seguías entrenando y venía otro partido y lo ibas a ganar, como lo ganamos 2-0 al Unicol, que hizo los 2 goles del zurdo, y en Maracaibo, y después de casi 30 años te juntas y te ríes de que te hicieron 8 goles, ¿ves? Porque así es el fútbol. Entonces, de la derrota más grande o de las cosas buenas, siempre va a haber una anécdota y algo que te va a sacar una sonrisa. Usted debe tener una Daniel Farías, ¿no? Se me olvidaron todas. Tengo No, amnesia estás selectiva. lejos, estás lejos, estás lejos. No hay problema porque tú estás lejos, no estás fuera de Caracas. ¿Ah? Con Daniel hablo todos ¿Qué? los días. Daniel es como hermano mío. Con Daniel hablo todos los días. Bueno, sí tengo una anécdota con Daniel, pero para no dársela a Ajá. Daniel la tengo yo. Ah, tío, sí, no, porque este, a veces uno dice, tengo dos anécdotas. Una en Copa Libertadores contra Sporting Cristal. ¿Se pueden decir grosería? Sí, Sí, déjele sí, tranquilo. claro. Ah, bueno. Estamos jugando contra Sporting Cristal en Lima, la Copa Libertadores 2015. Y bueno, 1-1, hizo un golazo maestrico de tiro libre, 1-1, 1-1, minuto 92. Viene el zurdo, de espaldas, estamos defendiendo en el arco de nosotros. Él está de frente al arco, de espaldas a la jugada, y él gira y rechaza una pelota dentro del área. Él la rechaza bien, y en el giro viene uno de los peruanos y lo choca, y el árbitro nos pita penal, el árbitro colombiano. Nos pita penal, no era penal zurdo, jamás. Zurdo rechazó bien. No, Y no. en la misma inercia del movimiento, el peruano vivo va y lo choca y nos pitan penal. Y entonces no, pues, listo, nos cagaron, va. No, o sea. Y Daniel, no, mira que el árbitro, que no, hay que hacer algo. ¿Y qué vamos a hacer? Nos pitó penal. Bueno, ataja el penal Alan Libeski, lo ataja. Y yo digo, y ajá, ¿qué hace uno para ayudarme en un partido de estos? Si yo ni juego, ni qué hace uno, y qué hace uno. Y no se me ocurrió otra cosa que pararme en la raya. Me fui a la raya y le hago señas a la línea y al árbitro. Después que paró el penal Alan, digo, y me miraban todos, y este loco, y yo le hago señas a la línea y entonces el línea me hacía como que quería, no, que venga, porque el línea yo lo tenía al otro lado, nosotros estamos en la banca de visitantes, y los líneas quedan en el lado del banco de local. Venga para acá, venga. Y cuando se acerca, viene el árbitro, ¿qué quiere? No, que el otro, ¿cuál otro?
no, que el otro penal se lo va a pitar a su puta madre, digo yo. Ah, no, el árbitro y el No. línea, sí, no, ahí nos comimos como, no sé, entre el alboroto y todo me echaron. Y bueno, se nos comimos no sé cuánto, 30 segundos, 40 segundos, pero bueno, ahí algo hicimos y terminó el partido. Terminó el partido. Buen aporte, ¿eh? Sí, a veces te agarra una impotencia. Ah, sí, te agarra la impotencia y no sabes qué hacer, pero bueno, me paré en la raya y tenía que insultar bueno, le insulté en colombiano, porque como era colombiano tenía que insultar en colombiano y le remedé un poquito el acento. ¿Ve? Entonces, pues lo terminé diciendo triple y fue, y, y el Por árbitro ahí se va. me señaló el túnel y bueno, me fui echado, así esa. Y la otra fue en la final contra Trujillano, del campeonato del 2015. En todo está metido el zurdo. El zurdo siempre está metido en todas las anécdotas de Táchira. Hacemos el penal, vamos ganando 1-0 y en la jugada del minuto 93, que viene el remate de Bayona y de Luis Llerazo, que pega el doble palo, que le pasa por la espalda a Alan Libeski, que si no hacían ese gol no moríamos, perdíamos, era minuto también 93. Remate palo, cae en el Llerazo, palo, afuera, por arriba, nos salvamos. Yo estaba en el banco del medio, en donde está el banco técnico, con el delegado de la federación, me arreglo el traje, me aprieto la corbata y voy caminando muy tranquilo al lado de Daniel, pero tranquilo, o sea, mira lo que nos había pasado, o sea, podíamos haber perdido el campeonato. Y me queda mirando así como, ¿y a ti qué te pasa? Yo tranquilo, listo, le digo yo, pero ¿listo qué? Si no terminamos, no, no, listo, listo. Estoy viendo el corazón, le digo yo. Me mira así, pero este muchacho está loco, ¿qué está hablando? Digo, no, no, estoy viendo el corazón, mira. Si no me morí de un infarto en esta jugada, no me muero más nunca en la vida de un infarto. El corazón estoy bien. Me va a morir de gripe, de cualquier otra cosa, pero del corazón no me va a morir. Me sacó corriendo de ahí, o sea, me insultó. Fuera acá, porque estamos minuto 93 esperando que terminara el partido. Está buena esa, No, está buena esa. y esos Esas tiempos estuvieron buenas. con Táchira fueron berros, nos pasaron cada anécdota, pero también cosas que las sufrimos, ¿no? Después era lo que tú dices, ¿no? Después era conseguir algo, ¿no? Un triunfo, una victoria, un objetivo, ¿no? Pero siempre fue sufrido y todo el mundo pensaba que las cosas eran fáciles, ¿no? Y aparte siempre con la presión, porque siempre tienes que ganar, ¿no? Sí, sí, en Táchira había presión todo el día. Y Táchira fue una anécdota, todos los días nos pasaba algo, todos los días. ¿Ustedes se acuerdan el famoso vuelo de cuando bajaron a Leopoldo López del avión? En ese vuelo íbamos a viajar nosotros. Se cancela el vuelo. O sea, Uf. eh, no, no, 10.000 cosas. En las pretemporadas en Colombia, las pretemporadas en Argentina, ahí, todos los días había la firma del Cabezón López en Barinas, cuando en la Y última el, jornada del torneo Apertura 2014, o sea, la vez que hablamos con el zurdo y el para par- llevarlo de vuelta a Táchira, o sea, no, siempre hay 10.000 anécdotas. Javier, y el partido aquí en Caracas, el 93-10. Ah, no, el 93-10, el 93-10, este, no sé, a mí me quedó grabada la jugada en cámara lenta, o sea, yo veo la jugada, en el momento que sucede, y dice, estás predestinado, porque el Olímpico no estaba bien. El Olímpico no estaba para nada bien. Y resulta que primero la jugada más rara es que la agarra Cermeño y la toca atrás para Alan. Y cuando tienes que jugar para adelante, entonces ya tú dices, bueno, lo que te va a narrar lo vi así en cámara lenta. Viene Cermeño y la toca para atrás. Alan controla, que el fuerte de Alan no es los pies, y le ha hecho un pase rastrero a Gerson, que la pelota pasó de ser los únicos 5 centímetros que no estaban con hueco ni con grama mala en el Olímpico, fue por donde pasó la pelota de Alan. La pelota nunca se desvió, no brincó,
fue como si hubiese sido por un tapete, era el único pedazo bueno de la cancha. Bueno, por ahí pasó la pelota. Y la agarra Gerson. Ya te estoy diciendo dos cosas. El volante de marca la tira para atrás. Alan hace un pase perfecto que no es su fuerte. Gerson, que siempre conduce y lleva para tirar el centro, no, la tiró larga. O sea, hizo lo que no hacía. Tiró un pelotazo largo. Bueno, viene la pelota en el aire y después que pica, Juber Mosquera, no, la derecha, no la usa ni para subir al autobús. O sea, Imagínese. zurdo, cerrado, no la usa ni para subir al autobús. Créanme, o sea. Y picó la pelota y tiró el centro con la derecha. Entonces, Cermeño tira pase para atrás. Allen hace un pase bueno con el pie. Gerson Chacón no conduce y tira un pelotazo. Y Juber hace un centro con la derecha. Y aparece de nuevo el centro delantero, Wilker Ángel. O sea, Se alinearon los planetas. Si tú me preguntas todas las cosas que no tenían que pasar en Táchira con cada jugador, esas eran todas las cosas que nunca iban a pasar. Un centro de derecha de Juber, un pelotazo a lo loco de Gerson, un buen pase de Ana. Bueno, todo eso pasó y terminó siendo el gol ¿No? de, de Wilker. Y Daniel, que que es un tipo que siempre uno lo ve sobrio, lo ve tranquilo, lo ve. Yo creo que esa ha sido una de las pocas veces que he visto a Daniel eufórico, porque la verdad lo que se vivió ese día fue una locura. ¿Ah? Y Daniel siempre en la victoria, en la derrota, siempre se mantenía bajo perfil ahí, tratando de mantenerse cautela. Pero ese día fue una locura, un éxtasis lo que se vivió allí en la cancha y luego en el vestuario, me imagino, la algarabía, ¿no? Pero imagínate que tú ganas te ganas un torneo en el minuto 93:10. Yo creo que al tipo más ecuánime, más centrado, se le salta los Sí. tornillos de la felicidad, ¿no? Es más, yo les pongo a ustedes, revisen el video y se van a dar cuenta que nadie se abraza con nadie dentro de la cancha. La imagen que a mí me queda es cuando tú levantas una piedra y hay un hormiguero, un bachaquero abajo, y salen todas las hormigas como locas cada uno para su lado. Bueno, Sí. cada uno corrió para su lado. Después del gol, No sabían qué hacer. Es verdad, Wilker corrió Wil- solo, Wilker corrió solo, me termina acuerdo casi que en el córner del área de nosotros, que terminó cerca del banco de De la nosotros. hinchada. Cermeño estaba llorando en la mitad de la cancha. El zurdo pegando gritos para que la gente volviera. Juber arrancó para el banco de Caracas. Este, Reyes arrancó para otro. O sea, nadie arrancó a abrazar a nadie. O sea, o sea, la euforia, la alegría. El único que se metió a organizar este fue Isaac, que se metió dentro de la cancha a agarrar a los jugadores y prepárate a marcar. Bueno, no se nota en el video, pero cuando se iba a poner la pelota en el medio para que sacara Caracas, no se podía sacar porque Alan estaba guindado de la cerca donde estaba la tribuna de los aficionados de Táchira. O sea, tenía que correr para atrás toda la pista atlética y volverse a meter en la cancha. Por eso te digo, o sea, yo no sé, debe ser la presión que eso pasó en 10 segundos, en menos, y te queda grabado en la mente como si hubiesen pasado 2 horas en la jugada. Te queda grabado absolutamente cada Sí. detalle, sabes cómo está vestido cada uno, qué hizo cada uno, dónde estaban parados, o sea, todo, absolutamente todos los detalles se te quedan grabados. Y yo, que andaba, pero en serio, andaba que me quería caer a golpe con todo el mundo solo, o sea, andaba con una amargura en el 2-1, porque me quedaba a mano derecha la banca de Caracas y estaban todos celebrando y todos saltando y tenían la camiseta, tenían sacado una camiseta blanca que tenía lo del campeonato. Entonces, yo cargaba una amargura ya en el último minuto que ni te cuento. Y todo el destino te cambia en una sola jugada. Bueno, qué recuerdos, ¿no? Y de hecho, inolvidable. mientras ustedes hablaban, yo veía el video y es tal cual, ¿no? Lo que narraba, ¿no? Allí Javier. No sé si quiera el zurdo agregar algo más de ese momento.
No, no, lo que dices, que ahí tú no sabías qué hacer, ¿no? No sabías que para dónde, porque el estadio en su momento era Caracas, ¿no? Las únicas voces que se escuchaba era la hinchada de Caracas coreando, cantando, y había una felicidad, porque uno se pone a ver el video y ve las caras de la gente en las tribunas como en las gradas que enfocan esa celebración. De hecho, hasta una cosa tan increíble que, bueno, como los familiares de uno también lo vivieron. En el caso de mi esposa y mi hijo, ellos estuvieron en el estadio y mi esposa, antes que terminara el partido, cuando ella vio que estaba en el descuento y faltaba 2 minutos, 1 minuto, o perdón, 1 minuto 90, ella dice, bueno, ya perdimos. Y ella baja al baño, se lleva a mis hijos para que la acompañaran y de repente, cuando escucha la gritadera, o sea, ella sale corriendo a ver qué pasaba, porque vieron que como que la minoría fue la que gritó, ¿no? No fue como que la mayoría, ¿no? Y ahí es donde se da cuenta que nos ve corriendo a todos, para todos lados dentro de la cancha, celebrando el gol, ¿no? Y bueno, algo, y no, y tú sabes que algo que pasó, Javier, aparte de todo esto, después del juego, mi compadre Arno Rivera es arquero de Estudiantes de Mérida y de otros equipos en el fútbol profesional, y también ex selección menor de Venezuela. eh, Él fue al juego con su esposa, ¿no? Y resulta que la esposa tiene una prima que es familiar de Philippe Valentiner. Bueno, resulta que ellos coinciden que a la salida de ellos llegaron al estadio, parece que juntos, y bueno, quedaron en irse juntos, ¿no? Y resulta que el compadre, por supuesto que fue a verme a mí también, bueno, fue a verme a mí, a apoyarme, se va en el carro con Philippe Valentiner en la camioneta de él. Él dice que él se monta y eso era un silencio pero sepulcral, ¿no? Era una cosa, él me dice, mira, chamo, yo quería bajarme en la siguiente cuadra, me quería bajar y irme caminando porque la cosa era una tragedia de eso, ¿no? Y después contándome, riendo, ¿no? De todas esas cosas que pasaron hasta después del juego, ¿no? Cómo fue la situación y que uno lo pone otra vez a que se repita y difícilmente suceda, ¿no? Que se dé todas esas coincidencias y toda esa forma de ganar un partido, ¿no? O de empatar un partido o ganar un título. Tal cual. No, y es una cosa, yo creo que la gente en Táchira todavía lo recuerda de una forma súper especial, ustedes que lo vivieron, la forma como Javier lo cuenta te genera esa emoción, ¿no? Capaz uno no es hincha de Táchira, pero escucharlo como Javier lo vive, te emociona a cualquiera. Pero bueno, nos toca ir cerrando, y yo quiero dejarle una última pregunta a Javier de mi parte, para ir después mis compañeros para que vayan cerrando. este, Sabemos lo que está pasando y yo creo que, bueno, tú eres una voz autorizada con respecto al conocimiento del fútbol nacional, de sus bases, de todas esas cosas que pudieran estarse haciendo bien y que pudieran estar haciéndose mal. Y un mensaje que pudieras darle a los equipos, ¿no? Para esta situación que se está viviendo en este momento y que de alguna manera hay que sobrellevarla y entenderla en la misma medida, ¿no? Y más que consejo, como dice uno, consejo dan los padres, pero tal vez una sugerencia o un punto de vista. Yo no sé cuándo va a terminar esto. No sé si va a terminar mañana, dentro de 2 meses. Los más, las personas más optimistas dan esto para o sea, yo creo que en mayo vamos a estar jugando. Eh, Hay que tratar de que el espectáculo regrese eh, en las mejores condiciones lo más pronto posible cuando se pueda, cuando estén las condiciones dadas. Eso sí lo podemos aprender del resto de la historia. Este, Al final, como lo dice Eduardo Galeano en su libro El fútbol a sol y sombra, el fútbol es el opio de los pueblos. Y después de toda esta tragedia, de todo este despelote, de toda esta cuarentena y de toda la debacle económica que va a sufrir el mundo, porque no solo el deporte, sino en línea general el mundo, los métodos de distracción como el fútbol, el campeonato, tienen que regresar fuertes para entretener a la gente. Pasó después de las guerras mundiales,
Después de la Segunda Guerra Mundial hubo que organizar mundiales con pocos equipos, pero organizar mundiales y volver a organizar olimpiadas y volver a activar el fútbol en cada país, por muy golpeado que estuviera. Terminó la guerra y al siguiente año hubo fútbol en Alemania y hubo fútbol en Italia, y eran países que estaban destruidos igual que Francia, y mientras estaban las ruinas y la gente enterrando muertos y todo ese desastre de las bombas y todo lo que todos conocemos, este, el fútbol estuvo ahí para alegrar a la gente y para dar esa distracción. Los que integran, los que están dentro del fútbol, tienen que darse cuenta que son un medio de distracción, pertenecen a la industria del entretenimiento. Nosotros generamos alegría y tristeza a las personas, a la gente. Lo vivimos en Táchira, lo vivimos cuando estuve en Estudiantes. En esas ciudades el ánimo de la semana depende mucho del equipo. Y lo veíamos, por ejemplo, en Estudiantes y en Táchira, donde tuve la oportunidad de trabajar. Si perdías el fin de semana, la semana era triste. No para nosotros que estábamos en el equipo, sino para el entorno de la ciudad. Y cuando el equipo ganaba, tú lo sentías en la ciudad, hasta amanecía más soleado, la gente estaba más contenta. Entonces a veces uno no capta la dimensión real de lo que uno pertenece a la industria del entretenimiento, de la gente que tal vez deja de hacer algo el fin de semana con la familia, con el hijo, de ir a comer, de visitar a un padre, de ir a un cumpleaños, por ir a ver a su equipo, a 11 jugadores detrás de una pelota, buscando una alegría, buscando pasar un buen rato, distraerse, gastar parte de su sueldo en una entrada, en un refresco, en perro caliente, no sé, en lo que le provoque, y por eso va a ser fundamental que después que pase todo esto, los que están organizando el deporte, los que están en la cabeza del fútbol, arranque esto de una buena vez y con toda la fuerza para transmitirle a la gente esa necesidad de distracción, esa alegría. Ustedes lo ven, el que está en la casa hoy día a día, si hay fútbol en Malasia, en internet lo va a poner, y si hay fútbol en Australia lo va a poner, y si hay fútbol en Nicaragua, que es el único que está jugando, y Bielorrusia, lo vas a poner, porque ya hay una necesidad de tener alguna distracción y de ver la pelota rodando, que vas a ver cualquier partido así sea repetido. Es así. A ver, Raulito, para ir cerrando. No, bueno, un lujazo tener a Javier con tantas historias, tantas anécdotas, tantos conocimientos, una persona que ha pasado por muchísimas facetas en nuestro fútbol nacional y ahora también internacional. De mi parte, agradecerle por la invitación y también agradecerle por ese fabuloso y espectacular canal en Telegram que tiene, que para mí es de los mejores que hay, el mejor del fútbol ¿Verdad? nacional sin duda. Por allí, la persona que nos está escuchando pueden seguirlo, el Fútbol, el canal que maneja Javier. Allí lleva un conteo recuerdo el último conteo que llevaba de los primeros que llegaron a los 100 goles en el torneo. Creo que fue Maestrico el que marcó el gol 100, de todo ese tipo de detalles que muy poco se ve, y Javier como buen estadígrafo allí pues maneja excelentemente esa cuenta de Telegram. Es Bueno, así, es verdad. Tantas cosas que hace Javier, se me ha olvidado nombrar esa. sí, bueno, la cuenta de Telegram, no sé, ya por un año y la usamos, este, hacemos tantas cosas en la computadora, en la noche nos ponemos, ahorita estaba trabajando con alguna estadística, estoy haciendo dentro de poco lo voy a publicar también, algunas proyecciones de la selección en las eliminatorias. Estamos sacando un juego, un ejercicio de cómo nos hubiese ido con eliminatorias por grupo. Bueno, siempre aprovechando el tiempo para crear una base de datos y darle cosas a la gente. Y bueno, como generalmente después de cada jornada yo elaboro la tabla para llevarla actualizada a los goleadores, se nos ocurrió que bueno, en vez de estar como un loco juntando información para mí solo, y me pareció que Telegram es una red social novedosa que te da la oportunidad a diferencia de Twitter, que nadie participa porque es medio dictatorial el Telegram, porque yo pongo lo que pongo y nadie
nadie me dice nada porque no pueden hablar nada, entonces lo tengo así como una dictadura. Este, y empecé a publicar las tablas, los goleadores, lo mismo que tengo en mi computadora, pero vamos a compartirlo con la gente. Igual esta información que uno hace no tiene que salir para algún lado y como no estamos en ningún medio ni nada, pues afortunadamente hoy las redes sociales nos permiten autogestionar nuestra propia producción de información. Así que lo empezamos como un hobby y bueno, ha ido creciendo. No era la intención, pero bueno, va ganando adeptos y nunca fue diseñada ni hecha con el fin de ser la primera o la mejor, sino ser un canal informativo como para tener algo más donde volcar el trabajo que uno hace día a día. Hay Es así. 577 suscriptores, es bastante. Sí, va bien. A ver, Ahí Elías, vamos. usted. Sí, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, Yo tengo dos preguntitas muy cortas para Javier. Una es con respecto al zurdo. El zurdo cuando marcó su gol olímpico, lo estaba viendo por las redes sociales, te obsequió el zapato de la pierna izquierda, ¿es así? No, 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 no. Para nada. Ahí el zurdo No. aprendió. El zurdo, eso que hablamos hace, que cuando uno es más joven y regala las cosas y todo, el zurdo después de un tiempo aprendió y ya tiene las cosas para su museo. O sea, después de la camisa blanca esa del 2001 creo que no volvió a regalar más nada. El día ese, cuando, cuando estábamos el día después en la oficina, nos teníamos que tomar foto con el zapato del zurdo. Mira que un gol olímpico en vivo y directo, estando tú en un equipo, no se ve todos los días. Sí, tal cual. Este, entonces había que tomarse foto con el zurdo y con el zapato. Creo que hay que darle más mérito al zurdo que al zapato, porque yo me pongo el zapato del zurdo y no soy el gol olímpico. seguramente. Y la otra preguntita, Él Javier, fue el para, único que para no me ya. abrazó, ¿sabes? Que no lo celebró, pues estaba por allá en la mitad de la cancha. Sí, está muy lejos. Y la otra, Javier, que no tiene nada que ver con fútbol, pero es algo que yo se lo comentaba a los muchachos que me causó curiosidad y quería preguntártelo. En tu Twitter tienes una foto de perfil y de portada de un perro. ¿Eso tiene algún significado especial para ti? Claro, es Hachi. Hachi es el perro japonés de, de la historia del profesor universitario japonés que todos los días se iba a la universidad en tren y regresaba y el perro lo estaba esperando para irse a la casa. El profesor muere en la universidad y obviamente nunca regresó. Y el perro durante muchos años estuvo fielmente todos los días esperando a que regresara su amo. Y se convirtió símbolo de la estación del tren, este, a tal punto que su cadáver está embalsamado en un museo dentro de la estación del tren, que su estatua de bronce es tan importante para la cultura japonesa que cuando se tuvo que fundir para hacer armamento en la Segunda Guerra Mundial, después que terminó la Segunda Guerra, la volvieron a hacer y la volvieron a poner. Y es la máxima representación del sentimiento de fidelidad. Y a mí personalmente me gustan mucho los animales, siempre tuve animales, siempre hubo perros en la casa, y todos los perros fallecieron de viejos, todos, y bueno, un dolor muy grande cuando te abandona un amigo, porque al final no son mascotas, son familia, y bueno, si algo para mí simboliza la lealtad, es ese perro. Bueno, desde que abrí el Twitter en el 2009 es la imagen que está y no la he movido y no creo que la vaya a mover, no tengo necesidad de moverlo. Y yo creo que la imagen que menos te puede identificar con fútbol es Hachiko. Y bueno, este, pero es una decisión personal y creo que es fácil de identificar la historia y es conocido el perro. Sí. A ver, Jorge Alberto, algo que quiere ir para cerrar antes de la foto. No, bueno, mira, la verdad que súper agradecido con Javier que haya aceptado esta invitación para el programa y bueno, como ustedes dijeron, ¿no? Es una Biblia también de nuestro fútbol.
La verdad que siento mucho aprecio por él, como lo dije al principio en la presentación, y bueno, que él sabe que siempre estamos en contacto y eso es lo bueno que nos da este fútbol, ¿no? Las amistades, las buenas amistades, y que bueno, cuando estemos viejitos, que Dios quiera nos permita estar, tomarnos un café y seguir recordando esto, ¿no? Y que nunca deja de pasar esas anécdotas, esos momentos bonitos vividos en el mismo sitio o como viviste cada momento de tu carrera, hiciste también a través del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, desearte el mayor de los éxitos, que sigas triunfando en esas tierras, y como todo, ¿no? Siempre necesitamos que sigas abriendo puertas, que eso es lo importante de todos los que pertenecemos al fútbol nacional, que el que salga abra puertas y bueno, tú eres uno de esos embajadores que tenemos a nivel mundial venezolano del fútbol y bueno, espero que tengas ese éxito, que lo sigas teniendo y bueno, un gran abrazo para ti, para tu familia que está en Mérida, que está en Uruguay, que también se les aprecia mucho y bueno, siempre vamos a estar en contacto, hermano. Bueno, Zurdo, gracias por las palabras, gracias por la invitación. Tú fuiste la persona que me contactó para esta entrevista, que es verdad, agradecido con todos los muchachos, he pasado un rato muy agradable, muy divertido, y a veces van 2 horas y se te hacen cortas. Aquí podemos estar hablando de fútbol y de cosas 10 horas y se te hace, y no te alcanza el tiempo. Más allá de las gracias, bueno, también a ustedes muchachos, éxito en sus labores, en sus proyectos, que sigan adelante con el programa El Mundo es un Balón, de que más gente los escuche, de que este producto llegue y se consolide y que bueno, que puedan seguir produciendo este tipo de material para que, sobre todo estos días que hace tanta falta y que tantas alternativas hay para que la gente se distraiga y escuchar un poquito más de cosas que normalmente el día a día, el trajín no nos permite estas libertades. Y al Zurdo, pues que terminó su carrera de futbolista y arrancó la de técnico. Así que si la seguimos de futbolista, esta la estamos siguiendo más de cerca. Sabemos que está con el Deportivo, con el Petare, que empezó en la sub-17, que tiene su foto de perfil con la carpetica, que fue lo primero que puso, con su uniforme, con su gorra de técnico. Ya afortunadamente para el Zurdo, aparte de desearle mucho éxito y que va a terminar siendo técnico de primera división y de la selección de Venezuela y va a dirigir en el extranjero, porque capacidad de Amén. liderazgo siempre la ha tenido, y conocimiento, y si sabía leer el partido desde adentro, desde afuera, va a ser mucho más fácil para él. Afortunadamente, Zurdo, superaste la etapa más difícil de un técnico, que es perder el pelo por culpa de los jugadores. Ya esa parte no la vas a sufrir. Sí, no, ¿qué creen? Ali Caña, cuando empezó a dirigirnos a nosotros, tenía una melena, en serio, tenía todos los pelos. En un año con nosotros y quedó calvo. O sea, no se ría, no se ría. Hay un estudio que establece que de las 5 profesiones más estresantes del mundo, que está primero corredor de bolsa, que la gente se suicida, piloto de Fórmula 1, una de las 5 es técnico de fútbol. Es demasiado estresante, entonces ya, por lo menos Zurdo no tenía que preocupar por la caída del cabello, es bueno. Mira que tú Más por tuviste otras ese cosas. cabello largo, ¿viste? Yo te conocí tipo rockero, tenía mi cabello no, casi Lo que le tuve llegaba a hasta la diciembre, lo tuve, cintura. te puedo mandar la foto, hasta diciembre lo tuve, no, hasta mitad de la espalda y me lo volví a cortar. Afortunadamente yo no voy a ser técnico y no me va a caer el pelo por culpa de eso. Después hay que cuidarse el estómago, porque la rabieta te va a dar una úlcera, pero bueno, esperemos de que los jugadores que tengas a tu disposición te den mucha más alegría que Así es. derrotas, las victorias, pero esto es el fútbol. Esto no es el fútbol. En el fútbol se pierde más de lo que se gana. Hasta Messi. Hasta Messi se pierde más de lo que se gana. Así que del fútbol, por eso, una frase que nos queda siempre, la derrota también se aprende. Esto es un continuo aprendizaje. Repito, gracias a ustedes por la invitación y bueno, ojalá se repita. Vamos para la foto, vamos a ponernos para la foto, para que quede allí Claro que sí. ahora sí podemos poner la cámara. Para la foto, pónganse allí la cámara
Elías, por favor, póngase bien hoy, por favor. ¿Qué insinuó? Elías. Planchazo ahí. No, usted está bien. Si quiere dejen que ¿Qué Javier opina? hable para que... Sí. Javier, habla tú para que salga de principal en la foto. Aquí estoy. ¿Salí? No sé. Ajá, Listo, listo. muchachos. Yo Bueno. lo tomé también. ¿Están viendo, no? Excelente. Buenísimo. Excelente. Bueno, gracias Javier por Bueno, estos minutos, la verdad. me mandan la foto. Seguro que sí. Agradecemos por estos minutos, por Gracias. compartir con nosotros y enseñarnos un poquito más de nuestro fútbol y seguir aprendiendo, ¿no? Creo que estos momentos es para aprender, para seguir aportando y generar este tipo de contenido. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que van a escuchar a través de Spotify, YouTube, iBooks y demás. Esta entrevista con Javier Miniti, una biblioteca viva de nuestro fútbol nacional y bueno, sabe muchísimo y hoy nos pudo compartir un poquito de esa sabiduría, así que bueno, pendientes @Mundo en Balón en Twitter, en Instagram, para que por allí y en YouTube y en Spotify puedan escuchar este episodio. En la producción Fabricio Cusola, Mónica Vázquez, Alejandro Martínez, Brian Márquez, en los micrófonos Raúl Zambrano, Elías López, Jorge Alberto El Zurdo Rojas, quien les habla Carlos Quintero. Estuvimos con este invitado de lujo, Javier Miniti, extraordinario invitado para este día de hoy. Bueno, disfruten y gracias por acompañarnos en este episodio del Mundo es un Balón. Hasta una próxima. Los equipos se enfilan hacia los vestuarios, luego de los 3 silbatazos del principal. Por hoy, finaliza el partido en Radio Deporte 1590 AM. Los esperamos en una próxima ocasión con mucho más de El Mundo es un Balón.